Muchas veces consideramos de que la fe no va ligada con obediencia. A veces pensamos de que porque tenemos fe las cosas se tienen que lograr. Y nada más que la fe es necesaria para que todo se logre. Pero la verdad es que en la verdad bíblica, en lo que encontramos como coherencia en toda la Biblia, es de que la fe tiene que ir ligada a la obediencia. Y obviamente la obediencia a lo que Dios dice que va a hacer. Y es ahí donde nosotros podemos ver de que la obra de Dios sí se manifiesta cuando estos dos elementos están juntos. En el pasaje que vamos a ver hoy día, cuando Dios le dice a Josué de que él iba a engrandecer el nombre de Josué, su liderazgo, él tenía que escuchar, creer y obedecer. Vamos a ver lo que esta lección nos enseña hoy día, aquí, en un momento con Dios. Ya estaba todo listo. El pueblo estaba parado frente al Jordán. Y en ese momento, cuando ya se habían santificado, el pueblo estaba listo a seguir a distancia el arca del pacto. En ese instante Dios le dice a Josué, yo voy a engrandecer tu nombre. En otras palabras dice, yo voy a afianzar tu liderazgo, voy a fortalecerte como líder y voy a hacer de que la gente te crea más a ti y confíe más en ti, en lo que tú quieras que vayas a hacer de acuerdo a mi guía, si solamente haces algo. Ve, toma a los sacerdotes y diles que carguen el arca, pongan el pie sobre el río Jordán hasta las rodillas y yo detendré las aguas del Jordán. Esa era una prueba de fe muy grande para Josué. Para Josué poder afianzar y afirmar frente al pueblo el liderazgo era vital para que el pueblo pueda seguirle de aquí en adelante. Él estaba tomando en ese instante el liderazgo de un pueblo de más de 1 millón de personas que estaban siguiéndole día y noche y que esperaban ver las obras de Dios a la misma manera cuando ellos miraron a Moisés estando al frente. En ese instante para Josué era vital creer lo que Dios estaba diciendo que haga. Entonces la fe de Josué tenía que afianzarse de tal manera de que él podía, escuchando la guía de Dios, hacer tal y cual Dios le pedía. En ese instante Josué obedece. Y como vemos en el pasaje, el pueblo estaba pendiente de lo que estaba pasando. Los sacerdotes llegan, ponen los pies en el río Jordán y en ese instante, río arriba, Dios detiene las aguas para que no baje más del caudal y así el pueblo pueda cruzar como en tierra seca. Para esa época, como el mismo pasaje nos dice ahí en Josué capítulo 3, era la época de la siega. El río se desbordaba más de lo común. Eso quiere decir que la afluencia de agua era mayor a lo normal. Entonces era mucho más evidente que lo que iba a suceder tenía que ser obra de Dios porque solamente Él podía hacer algo que no era esperado por el pueblo. Josué escuchó, aceptó el reto, tomó fe y obedeció. Y fue en ese paso de obediencia en donde Dios engrandeció su nombre. El pueblo pudo ver a un Dios que seguía obrando tal y cual había estado obrando con Moisés. Y en ese instante el nombre de Dios fue engrandecido. Obviamente también el liderazgo de Josué fue engrandecido porque como el mismo Dios dijo, a través de esto la gente va a poder confiar más en ti. La confianza del pueblo también creció, porque cuando miraron a un Dios obrar en medio del liderazgo de Josué, pudieron confiar más en lo que estaba sucediendo al frente y de esa manera poder seguir con más tranquilidad y sabiendo de que así como Dios había venido prometiendo, la promesa se cumpliría porque Dios seguía haciendo la obra. Y lo más probable, que el temor de los enemigos también se engrandeció. Como habíamos visto en el capítulo 2, el pueblo en Jericó estaba temblando de saber lo que Dios ya había venido haciendo. Y lo más probable es que si ellos escucharon esa historia, el temor de ellos también creció más y más. Entonces, como vemos, la fe y la obediencia van ligadas. Lo que Dios dice que hagamos, eso es lo que nosotros tenemos que confiar. Es nuestra fe la que nos va a llevar a ser obedientes. Si no tenemos fe, no podemos seguir a Dios.
Como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de que Dios hará lo que dice que Él va a hacer en función a su palabra. Y es ahí donde nosotros, escuchando lo que Dios dice, entendiéndolo y tomando la decisión de obedecer lo que Él nos pide que hagamos, es donde veremos el poder de Dios manifestarse. Solamente ahí nosotros veremos de que la fe y la obediencia engrandecen el nombre de Dios, engrandecen lo que nosotros experimentamos de Dios, y eso nos va a ayudar a crecer también en fe y en obediencia. El mundo no ha visto, como dice un pasaje, como dijo una vez un gran cristiano, dijo, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer en manos de un hombre que está consagrado a Él. La fe de un hombre que obedece con toda confianza va a ser un testimonio muy grande para que la gente que está alrededor pueda ver a un Dios obrar. Usted tiene fe. Recuerde, la fe no es decir yo creo que Dios puede hacer las cosas. En este pasaje y en muchos pasajes bíblicos, y ese es un principio bíblico en todas las escrituras, la obediencia tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y la fe se basa en lo que Dios nos dice que Él va a hacer, no en lo que yo quiero que Él haga por mí. Es muy distinto. Cuando Dios va a hacer algo, Él es el que tiene que decirme lo que Él va a hacer. Y Él obviamente va a decir lo que yo debo hacer para que en fe tome la decisión de seguirle en obediencia. Y es así donde Dios obra. Para Josué, esta fue una lección, una prueba muy importante. El pueblo engrandeció su conocimiento del Dios Todopoderoso al ver a Dios siguiendo obrando. El liderazgo de Josué fue engrandecido. La confianza de todos estaba cementándose más y más. Y era el inicio de lo que Dios iba a hacer, engrandecer su nombre en medio de todo lo que Él estaba por hacer al entregar la tierra prometida. No se olvide, usted quiere ver a un Dios grande, escuche, crea lo que Él dice, obedézcale y usted lo verá. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.